Hola, bienvenido nuevamente. En esta ocasión voy a comenzar a explicar a partir de dos conceptos que son el error absoluto y el error relativo. Aquí están sus respectivas fórmulas. El error absoluto es la diferencia entre un valor real menos su estimación. Y hay que tomar en cuenta que sobre este resultado se toma el valor absoluto. El valor absoluto de un número es si el número es positivo, permanece como tal, y si es negativo, cambia a ser positivo. Esto es importante porque el error no es importante en cuanto a su signo, no importa si el error es una cuestión de deficiencia o es una cuestión de exceso. Entonces, por eso nosotros aplicamos al final del resultado el valor absoluto. Y por otro lado tenemos el error relativo, que es algo muy sencillo. Es el cociente entre el valor absoluto entre el valor real. Bien, y la forma más directa de calcular el error relativo es sacar la diferencia, como lo hicimos con el error absoluto, dividir entre el valor real y al final sacar el valor absoluto. Bien. Para comprender bien estos dos tipos de errores, vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. Supongamos que queremos medir una distancia y lo hacemos con dos instrumentos distintos. El primer instrumento es un tipo de instrumento láser, ¿ok? Que al ser de esta naturaleza es increíblemente preciso y pues el margen de error es insignificante. Entonces vamos a considerar que este es el valor real. Por otro lado, el valor estimado puede ser con una cinta métrica que el error que se genera pues sí puede llegar a ser considerable. Entonces, supongamos que medimos la distancia y con el instrumento láser, con el medidor láser, obtenemos una distancia de 105.3, una lectura de 105.3 y lo consideramos debido a su grado de precisión pues como el valor real. Mientras que con la cinta métrica tenemos una lectura de 106.2. En este caso pueden ser centímetros o pueden ser, dejémoslo en centímetros. Bien, entonces procedemos a calcular el valor absoluto. Si seguimos la fórmula, sería signo de igual a BS, que en Excel es el valor absoluto. Entonces va a ser 105.3 menos 106.2. Entonces vamos a tener un valor absoluto, un error absoluto de 0.9. ¿Ok? Bien, aquí tenemos que considerar que el resultado tuvo que haber salido negativo porque el valor real es menor que el valor estimado, pero el valor absoluto previene este signo negativo. Bien, vamos a calcular ahora el error relativo. El error relativo podemos hacerlo de dos formas. Podemos tomar el ya calculado error absoluto 0.9 y dividir entre el valor real de 105.3. Pongo valor absoluto de 105.3. Bien, esto arroja un error relativo de 0.008547. Muy bien, esta es una primera forma. Otra forma es hacer el cálculo directo. Calculamos, abrimos valor absoluto, dos veces paréntesis y escribimos 105.3 menos 106.2, que hasta aquí tendríamos el error absoluto entre 105.3 para que finalmente tengamos el error relativo. Muy bien, damos un enter y obtenemos el mismo resultado. Bien, es muy normal representar el valor absoluto, perdón, el error relativo como un porcentaje. Entonces podemos tomar 0.085 y multiplicar por 100 y obtenemos 0.85% de error relativo.
Muy bien, es importante hacer mención que el error relativo no se puede calcular si el valor exacto es un error, es igual a cero, ya que obtendríamos una división entre cero. Por ejemplo, para que podamos considerarlo, imaginemos que en otro tipo de cálculo tenemos un valor real de cero y una lectura con algún tipo de instrumento como de 0.1. Entonces, directamente el error absoluto sería 0.1, pero tendríamos problemas en el momento de calcular el error relativo. Sería signo de igual, valor absoluto, abrimos dos paréntesis, 0 menos 0.1 entre el valor exacto, que es 0, y vamos a tener un mensaje de warning, división entre 0. Entonces tenemos que tener mucha precaución, y en este caso pues la única manera en la que podemos nosotros tener una estimación del error es con el error absoluto. Bien, continuamos con la cuestión del redondeo. Habiendo visto lo que es el error absoluto y lo que es el error relativo, vamos a ver cómo se aplica esto para comparar cuál es la diferencia entre redondeo y truncamiento, que implica hacerlo siguiendo correctamente las reglas de redondeo y que implica haciéndolo de la forma incorrecta, que es mediante el truncamiento. Bien, tenemos tres operaciones, 6.23 entre 3.12, y tenemos como segunda operación 5.18 por x. Ahora bien, aquí la idea es muy sencilla. El segundo cálculo depende del primero, es decir, de lo que nosotros obtengamos de 6.23 entre 3.12, vamos a nosotros multiplicarlo por 5.18. Seguido vamos a tomar el valor de y y vamos a calcular z, que es igual a y al cuadrado. Bien, vamos a hacer este cálculo de tres maneras distintas. Uno que lo vamos a llamar el cálculo más preciso y voy a explicarlo en un momento más. La segunda es mediante el redondeo, que es correctamente seguir las reglas que se revisaron en el primer video, que se llama redondeo, forma correcta de hacerlo. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Y la tercera manera es mediante truncamiento, que es la manera incorrecta de hacerlo y que consiste solamente en eliminar las decimales sin realizar ningún tipo de análisis. Bien, comenzamos con el cálculo más preciso. Bien, la idea del cálculo más preciso es que nosotros vamos a reemplazar el valor de x no por lo que salga de la operación, sino por lo que vendría siendo el cómputo en sí mismo. Es decir, en lugar de poner 5. El resultado, que todavía no hemos hecho, nosotros vamos a reemplazar aquí donde es la x, lo vamos a reemplazar por lo que es la operación en sí misma que genera la x, que es 6.23 entre 3.12. De esta manera, y al no hacer ningún cálculo todavía, estamos nosotros no estamos sacrificando ningún decimal, cosa que sí vamos a hacer en el redondeo y en el truncamiento. Al sacrificar los decimales, vamos a nosotros a generar un tipo de error. Entonces, por eso este cálculo se llama el más preciso, porque no vamos a sacrificar decimales y vamos nosotros a realizar los cómputos hasta el final. Entonces, para el caso de z, que es y al cuadrado, bien, lo que nosotros hacemos es aquí calcular 5.18 por 6.23 entre 3.12 y todo lo vamos a elevar al cuadrado. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos calcular ya z y abrimos paréntesis 5.18 por, abrimos otro paréntesis, 6.23 entre 3.12 y todo lo elevamos al cuadrado. Obtenemos un resultado de 106.98587. Bien, haciendo un redondeo a dos decimales y siguiendo las reglas del redondeo, vamos a nosotros a poner un resultado de 106.99. Bien, este es el cálculo más preciso con un redondeo a dos decimales. Bien, ahora lo vamos a hacer mediante las reglas del redondeo. Vamos a nosotros a poner
Para el redondeo, 6.23 entre 3.12. Y esto nos da un resultado de 1.99679. Bien, aplicando el redondeo a dos decimales, vamos a tener que el 6, que es el dígito que ya no va a aparecer en el resultado final, sube al 9, que está a su lado, y esta a su vez al otro 9, y esta a su vez sube el 1 al 2. Entonces, con un redondeo a dos decimales queda como 2.00. Bien, hacemos el segundo cómputo. 5.18 por 2.00, 10.36. Con el redondeo queda como 10.36 y 10.36 lo elevamos al cuadrado y haciendo el redondeo queda como 107.33. Bien, este es el cálculo definitivo con el redondeo a dos decimales. Vamos a calcular el valor, el error relativo. Entonces esto sería igual a 100 por el valor absoluto, dos veces paréntesis, el valor más exacto, que es 106.99, menos nuestra estimación, que es 107.33, entre el valor más exacto, que es 106.99. Cerramos el último paréntesis y nos genera un error de 0.31779. Haciendo el redondeo a dos decimales tenemos un error de 0.32%. Bien, entonces vemos que el redondeo sí genera un error, pero vámoslo comparando con respecto al truncamiento. Bien, en el truncamiento repetimos el proceso y hacemos la división de 6.23 entre 3.12. Bien, entonces haciéndolo de manera incorrecta por única ocasión para estos ejercicios, escribimos como 1.99 ignorando el 6. Para el segundo cómputo tendríamos nosotros 5.18 por 1.99, lo que nos da un resultado de 10.3082. Bien, metiendo nuevamente el error de no hacer el redondeo, lo dejamos como 10.30. Y finalmente ponemos 10.30 al cuadrado y obtenemos un resultado de 106.09. Bien, hasta este punto nosotros ya seguimos sin respetar, paramos de no respetar las reglas del redondeo y procedemos a hacer el cálculo del error relativo. Entonces ponemos signo de igual 100 por el absoluto de 106.99 menos 106.09, todo entre 106.99. Entonces esto nos genera un error del 0.84. Haciendo el cálculo, el redondeo a dos decimales, lo dejamos como 0.84. Bien, entonces podemos ver que el truncamiento genera un poco más del doble de el error que el truncamiento, que el redondeo. Entonces aquí es obvio que hacer las cosas mediante truncamiento sin respetar la regla del redondeo nos genera muchísimo más error. Bien, hagamos un ejercicio más con respecto a esto del redondeo. Nuevamente tenemos el mismo esquema. Tenemos tres operaciones en el que la y depende de la x y la z depende de la y. Y tenemos las tres formas de cálculo, que es el cálculo más preciso, el redondeo y el truncamiento. Comenzamos con el cálculo más preciso. Bien, entonces en el primer cálculo, o mejor dicho en el primer paso, lo que vamos a hacer va a ser sustituir la x por la raíz cuadrada de 5, pero sin hacer ningún cálculo, solamente lo vamos a dejar indicado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar la x por raíz cuadrada de 5 y queda que la y es raíz cuadrada de 5 entre 2. Y posteriormente, sin hacer nuevamente ningún cálculo, vamos a tener y
que es raíz cuadrada de 5 entre 2, todo lo vamos a elevar al cubo. Bien, entonces de esta forma podemos calcular z. Entonces abrimos un paréntesis, ponemos raíz 5 entre 2 y todo elevado al cubo. Y de esta forma, aquí lo dejamos de esta manera nos queda un resultado de 1.397542.486. Bien, haciendo el redondeo a dos decimales y siguiendo las reglas, el resultado queda como 1.40. Bien, entonces pasamos ahora a hacer el cálculo con el redondeo. Entonces aquí vamos a hacer las operaciones una a una. Comenzamos con la primera, que es la raíz de 5, la cual es 2.23607. Aplicando correctamente las reglas, queda como 2.24. Entonces hacemos ahora 2.24 entre 2 y nos queda como 1.12, y finalmente 1.12 al cubo y nos queda como 1.40493. Haciendo el redondeo queda como 1.40. Bien, entonces hagamos el cálculo del error relativo. Nos va a quedar 100 por el absoluto de 1.40, que es el valor exacto, menos 1.40, que es la estimación, todo sobre 1.40. Y de esta manera vamos a tener un error del 0%, que se redondea al 0. Veamos ahora el truncamiento. En el truncamiento repetimos raíz de 5 y comenzando a generar el error, en lugar de poner 2.24 lo ponemos como 2.23. Entonces de esta manera escribimos nosotros 2.23 entre 2 y es 1.1115. Aquí en lugar de subirlo a 1.1112 lo vamos a dejar como 1.11 y elevamos 1.11 al cubo, lo que ponemos como 1.36, sin hacer las reglas del redondeo, 1.36. Bien, importante, en este punto dejamos nosotros de no respetar las reglas del redondeo. Para el cálculo del error, si va a ser necesario, entonces ponemos 100 por el absoluto de 1.40, que es el valor más preciso, menos 1.36 entre 1.40. Y esto nos va a generar un error de 2.85714. Respetando las reglas del redondeo, vemos que el error es de 2.86%. Entonces, aquí vemos claramente cómo el poder de las reglas de redondeo, no siempre va a dar 0%, pero sí nos va a acercar muchísimo más al valor preciso que el truncamiento. Gracias por haber visto este video. Espero que te sea de mucha utilidad.